Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. San Nicolás de Bari nació y vivió en el sudeste de Turquía a mediados del siglo IV. Por haber sido tan amigo de la niñez, en su fiesta se reparten dulces y regalos a los niños, y como en alemán se llama San Nikolaus, lo empezaron a llamar Santa Claus. Murió el 6 de diciembre del año 345. En Oriente lo llaman Nicolás de Mira, por la ciudad donde fue obispo, pero en Occidente se le llama Nicolás de Bari, porque cuando los maometanos invadieron Turquía, un grupo de católicos sacó de allí en secreto las reliquias del santo y se las llevó a la ciudad de Bari, en Italia. En Rusia y en Grecia es venerado como patrono de niños navegantes, jóvenes casaderas y comerciantes. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. Nos traerá su resplandor, nos traerá la luz, la paz, nos traerá su resplandor, nos traerá la luz, la paz. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. Levántate, que está llegando, el Señor viene ya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios que viene a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en esta segunda semana del tiempo de Adviento. Preparamos la venida del Señor en nuestro corazón, en nuestra vida. Abramos a través de la palabra de Dios que nos habla y nos trae su mensaje, nuestro corazón para convertirnos y ser buenos cristianos, honrados ciudadanos. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores. En piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, soy pecador, ten piedad.
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Padre Santo, que nuestra oración suba a tu presencia, para que podamos celebrar con un corazón puro el misterio admirable de la encarnación de tu Hijo único, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta de Isaías. Regocíjense el desierto y la tierra reseca, alégrese y florezca la estepa. Sí, florezca como el narciso, que se alegre y prorrumpa en cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, esplendor de nuestro Dios. Florezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios, Él mismo viene a salvarlos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo, porque brotarán aguas en el desierto y las torrentes en las estepas. El páramo se convertirá en un estanque y la tierra sedienta en manantiales. La morada donde se recostaban los chacales serán un paraje de cañas y papiros. Allí habrá una senda y un camino que se llamará Camino Santo. No le recorrerá ningún impuro, ni los necios vagarán por él. No habrá allí ningún león, ni penetrarán en él las fieras salvajes. Por allí caminarán los redimidos, volverán los rescatados por el Señor, y entrarán en Sión con gritos de júbilos, coronados de una alegría perpetua. La tristeza y los gemidos se alejarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro Dios viene a salvarnos. Nuestro Dios viene a salvarnos. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Nuestro Dios viene a salvarnos. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Nuestro Dios viene a salvarnos. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Nuestro Dios viene a salvarnos. Aleluya,
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día, mientras Jesús enseñaba, había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley, llegados de todas las regiones de Galilea, de Judea y de la Jerusalén. La fuerza del Señor le daba poder para sanar. Llegaron entonces unas personas trayendo a un paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar para ponerlo delante de Jesús. Como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud, subieron a una terraza y desde el techo lo bajaron por entre las tejas con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse: ¿quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados están perdonados, o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa. Inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios diciendo con gran temor: hoy hemos visto cosas maravillosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridos amigos, estamos caminando, estamos hoy en esta segunda semana, como decíamos, del tiempo de Adviento. Y la propuesta del Señor siempre es una propuesta, a través de la figura de Juan el Bautista, la propuesta del llamado a la conversión. Hemos dicho ya, comenzamos ayer con el domingo en que el Señor nos proponía y nos dice, bueno, este es el momento de cambiar chip, cambiar mentalidad. Ya y cuaponamina ba eva peñan de yara o yerurea ñande hamba echa bañande ya y cuana hamba echa pa yaguerajana peñan de recobe. Esto nos va diciendo el Señor en el día a día y nos va proponiendo a cada instante y especialmente durante toda esta semana, queridos hermanos. Pero aquí está lo lindo que nos presenta hoy con la figura de este paralítico. En realidad el paralítico, no pensemos simplemente en un enfermo paralizado. Entonces uno dice, no, este no tiene nada que ver conmigo porque yo no soy paralítico, si hay por interés, aguata por interés, no tiene nada que ver con una enfermedad física, sino que aquí el Evangelio, como siempre, en una forma análoga, es decir, comparativa con lo que significa la parálisis, nos está diciendo, vos sos un paralítico. ¿Por qué? Y porque te quedaste con tu bautismo, te quedaste con tu primera comunión, te quedaste tal vez con tu confirmación. Algunos ni la confirmación allá, o mano bota y te imaginas. Bueno, y todas estas cositas, queridos hermanos, o tus sacramentos, algunos, ¿cuántos años viven juntos? A pesar de que ya es un matrimonio natural, sacramentalmente. Entonces, quedaste paralítico, vos sos el paralítico, yo soy el paralítico, nosotros, vosotros, ellos, todos. Hemos invitado a todas las personas que quieras, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Entonces, queridos hermanos, es muy importante que tengamos en cuenta lo que el Señor hoy nos quiere decir al hablarnos de la parálisis. Aquí hay una comunidad, sin embargo, que se da cuenta. Porque fíjense cómo comienza. Primero, siempre un Jesús que enseña, es decir, es importante, queridos hermanos, la enseñanza. Upeago y Shehina la catequesis. Jesús que enseña, no nos olvidemos, hagamos nuestra catequesis. Lleguemos a través de todos los medios, a través de WhatsApp, a través de Instagram, a través de todos los medios, de las redes, de la televisión, de la radio, de los satélites, de donde sea, queridos hermanos, lleguemos a entender que la catequesis, que el catejeo, que la resonancia en nuestra vida
es importante. Yacacuanas, ayacacuajanuala, ñandere, cobepe como cristianos, como seguidores, peñante, yarara, pecueri, la yajaceno, yaicuana, yaipurula, ñande acá. Tenemos que entrar, hay que dar razones de la fe. Muchos pensamos, queridos hermanos, que la fe, ¿saben qué? Es simplemente un chepinimba. O poco ya. O cualquier cosa decimos, pero siempre como buscando cosas externas. ¿Se acuerdan que justamente Mateo y los otros evangelios también, Lucas, nos hablan mucho y nos dicen, cuando ustedes escuchan que alguien les dice, que bebe, que amó, que apareció aquí, que yo vengo en nombre del Señor, no le hagan caso, ¿por qué? Porque la verdadera revelación y la presencia del Señor que se manifiesta está en tu vida, en tu corazón, en escuchar la Torá. Torá es la ley, quiere decir en hebreo, Torá quiere decir ley. Los mandamientos de Dios, los principios. Va el ñande yara yerura ñande ñande y copona jamá lleva allá ya popona be ñande rape upeago la ñande yara yerura ñande. Da él eres esa jamá porque le he visto su cara, le he visto a la Virgen, le he visto a Jesús, le he visto a todos los santos y le he visto no sé a quién más. Eso algunas veces es porque estamos medio delirando y no estamos entrando en lo esencial y fundamental. Y cuando estoy hablando de un delirio religioso, estoy hablando no simplemente porque ñandera acá y no hace falta. Yo también puedo delirar en el sentido de que estoy viendo cosas porque no me estoy comprometiendo y no estoy asumiendo en mi vida cristiana, pero de una manera comprometida con el Evangelio de Jesús. Esto se llama, según la psicología, la psicóloga, y también pea caraí, pea cuña caraí, pea nemita caraí, pea era proyección. E proyectaginande pendendica tuya reyapo, tena pendendere yaposeya. Entonces estás proyectando en los demás. Entonces, queridos hermanos, es tan importante, ¿verdad?, que entendamos. Aupeare con la ñande yara comienza luego el Evangelio diciéndonos así. Mientras Jesús enseñaba. Jesús casi siempre lo vamos a encontrar enseñando. Jesús que se pone a enseñar. Quiere decir, queridos hermanos, que la catequesis es esencial. Quiere decir que nosotros como cristianos tenemos que tener ya en nuestro chip, en nuestra mente, la capacidad de sentarnos a escuchar como María la palabra de Jesús. Cuando Jesús nos predica, cuando Jesús nos anima, cuando Jesús también nos reprende, cuando Jesús nos dice bienaventurados, cuando Jesús nos dice ay de ustedes, fariseos, hipócritas, etcétera, etcétera. Ñande yarago, hoy puru baite la diccionario, lo igual mía y ñande yaro hoy puru baite ñande. Ay ñande no kinini. Pero es un Jesús que enseña. Es la pedagogía del Señor para que podamos llegar al corazón del hombre. Queridos hermanos, necesitamos ser catequizados. Necesitamos ser enseñados por el Señor. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Upearen gokoa era la ñande yara ñe. Ñahendumi pe ñande yara ñe. Ñahendu pe ñande yara yerureba ñande lleva. Y desde ahí entonces, queridos hermanos, vamos a poder dar pasos importantes en nuestra vida y en nuestra propia existencia. La ñahenduseiro pe ñande yara hacita hoy entonces la yacacua mijanguan. Porque siempre ñañemo momburu pe ñande yara wina ñahendui pe iñe o pe yapola yaposea ñande. Ani que no pe ti. Procuremos entonces, queridos hermanos, apuntar, centrarnos, fortalecernos entonces desde esta gracia de Dios. Un día Jesús enseñaba y había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley. Llegados de todas partes, esto también nos da esa impresión de que todos quieren escuchar a Jesús, todos estamos interesados entonces, queridos hermanos, en aprender algo. Y ojalá que cada uno de nosotros tenga en su corazón este deseo de acercarnos al Señor, de escuchar, de saber lo que el Señor nos va a enseñar. La fuerza del Señor le daba poder para sanar. Otra frase maravillosa que nos da el entusiasmo, la fuerza también a nosotros para poder escuchar verdaderamente la catequesis del Señor. Porque si al Señor le da la fuerza para sanar, no pensemos, vuelvo a insistir, en un milagrerismo. Simplemente el sanar taumatúrgico, ¿verdad? No es lo taumatúrgico, ¿verdad?
lo taumatúrgico, sino que es verdaderamente la sanación interior del hombre, de los criterios y los valores que el Señor nos propone. Y entonces, por eso, cuando llegan trayendo a este paralítico que somos nosotros, buscamos, es la comunidad entonces, queridos hermanos, que nos ayuda, que nos anima. Aquí hay un compromiso de comunidad. Buscamos todos los medios. Cuando nos damos cuenta, y ojalá que esto sea para nosotros una lección de vida, queridos hermanos, la yayesa cuanos y na peñan de la pisa, peñan de roga, pupe, peñan de trabajo, peñan de netame, oías y naupecha, ¿verdad? Que está con parálisis. Entonces, seamos capaces de buscar todos los medios, queridos hermanos, a través de la oración, a través del empeño, del acercamiento, allá güeras, peñan de yara, en donde pepe, peñan de la pisabe. Peñan de yo que y conteme bañan de jeja ñamoí peñan de ya en donde pe allá eñan de yara na ape lo güerún debe y catujanguaisha emon güeraja epocógese. Y justamente el Señor, ¿por qué le cura a este paralítico? Porque dice el Evangelio, viendo la fe de estos hombres que le traían al enfermo, que le traían al paralítico, ahí está nuestra responsabilidad. Es la comunidad. Cada uno de nosotros somos responsables. Indica tú y la yaye pojei. Algunos yaye pojei oía y llevas a ñandere saray peñandera pisawi. Anañañe muingueya llevas allá y bueno na ape aguerun de ñande yara y que tu hanguaisha emonguera mi co ñande yo que ube. Queridos hermanos, hay más reflexiones, pero por ahora creo que todo esto que el Señor hoy nos está diciendo y que nos llama en esta segunda semana principalmente a la conversión, nos tiene que ayudar a hacer este lindo camino de preparación en el tiempo de Adviento. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor todas nuestras súplicas. A cada intención respondemos, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Por nuestra Iglesia, para que llegue a todos los hombres, cultura y sociedad con la buena nueva anunciada por Jesús, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que experimenten la renovación espiritual y promuevan una iglesia más solidaria con los marginados por la sociedad de consumo, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por nuestras familias, para que encuentren soluciones a sus necesidades y glorifiquen con fervor a Dios, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por todos nosotros, para que dejemos de dudar del poder de Dios y confiemos en la providencia, oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Padre bondadoso, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con mi dolor,
Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, acepta los dones que recibimos de ti y ahora te presentamos que esta ofrenda realizada en el tiempo sea para nosotros anticipo de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todo el clero, con los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan
Oración final. Te pedimos, Padre, que fructifique en nosotros la celebración de los santos misterios con los que tú nos enseñas a amar y adherirnos a los bienes eternos, mientras peregrinamos en medio de las realidades transitorias de esta vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos encomendamos en el día de hoy, nuestra jornada, a nuestra Madre la Virgencita Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta misa, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú paz y ventura, en tu Edén deja a tu fe. Dale tú paz y ventura, en tu Edén deja a tu fe. Todo el pueblo paraguayo que juró su libertad, a la luz del sol de mayo, hoy aclaman tu beldad. Todo el pueblo paraguayo que juró su libertad, a la luz del sol de mayo, hoy aclaman tu beldad. A la luz del sol de mayo, hoy aclaman tu beldad. Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú paz y ventura, en tu Edén deja a tu fe. Dale tú paz y ventura, en tu Edén deja a tu fe. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer misterio gozoso, la anunciación del ángel a la Virgen María. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre de la casa de David, llamado José.
El nombre de la Virgen era María. El ángel la saludó diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la salud del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pero en tu seno quien es vida misma se encarnó. Sin tú saber muy bien cómo eso iba a suceder, confiaste en las promesas de que Él es Emmanuel. A pesar de los miedos y entre muchos tormentos, le dijiste a la vida que sí. Y ahora fuiste nombrada la esposa amada del Espíritu Santo, y así aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro Señor, cuidaste a tu Hijo con gestos de amor, y en la dulce espera, a pesar de las dudas, la vida ganó. La vida ganó. En medio del arrullo que acompaña al corazón de aquel que dio su vida y su sangre derramó, tu canto interceda por los niños por nacer y por todos aquellos que la luz no han de ver, por sus madres amadas que ahora están angustiadas por decirle a la vida que sí, que se sientan confiadas y siempre acompañadas por su Espíritu Santo y por ti. Aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro Señor. Cuidaste a tu Hijo con gestos de
pesar de las dudas, la vida ganó. La vida ganó. Aceptaste el camino que Dios preparó. Tu vientre fue cuna de nuestro Señor. Cuidaste a tu Hijo con gestos de amor. Y en la dulce espera, a pesar de las dudas, la vida ganó. La vida ganó. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Lo que alguna vez soñaba, lo que yo me imaginaba, lo que le pedí al Señor en un amor, no se compara con lo que vivimos vos y yo, no se compara. Un cuento de hadas, una historia de princesas o el mejor final feliz que se escribió, no se comparan con lo que vivimos vos y yo, no se comparan. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. En los días más felices y aun si se pone difícil, yo prometo siempre amarte y serte fiel. Juntos iremos de la mano hacia el cielo, vos y yo juntos iremos. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. Gracias le doy a Dios porque sos vos
una prueba de su amor. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda como siempre. Leemos del libro de Isaías que nos acompaña durante todo este tiempo de Adviento, capítulo 35 del 1 al 10. Regocíjense el desierto y la tierra reseca, alégrese y florezca la estepa. Sí, florezca como el narciso, que se alegre y prorrumpa en cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Florezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman. Ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios. Él mismo viene a salvarlos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se despertarán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo. Y así continúa esta hermosa lectura, de mucha esperanza para el cambio, queridos hermanos. Isaías es el profeta de la esperanza. Tiempo de Adviento es tiempo de esperanza, advenire. Peuhuejina, amabio la ua, añande yarao. Jamose, jose peñande con asome. Ñande ñe ave, ñande aputu ube, ñande recobebe, ñande roga pupe, ñande netame, upebe jose peñande yara. Para eso tenemos que preparar el pesebre, de la pesebrejina. Upepe ñande yara umana, anique ñandere saraiti, aupeare ñande yara umbe, uñande y ñande, que la presencia de Dios hace que todo cambie. Y a eso le llama venganza Isaías. Venganza en el sentido que la bondad vence al mal, deja de lado todo lo que es negativo. La represalia de Dios es el amor. La represalia de Dios es la santidad. Ya yerure mi que no vea peñan de yara, vea yema. Allí ya pitazo oñón dive pa. Anila ya pitaku cuatija eñoisha, yema. Ya guata oñón dive pa, ya yejesha cua. Todos necesitamos ayudarnos y caminar juntos para tener una sociedad justa, una sociedad que viva los valores del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.